Imagínate entrar en una habitación y no decir casi nada. Pero, de alguna manera, la gente te escucha con más atención cuando finalmente hablas. No levantes la voz. No compites por la atención. No interrumpas ni monopolices la conversación. Y aún así, algo sucede. Cuando hablas, la gente hace una pausa. Se inclinan hacia adelante. Ellos escuchan. No porque les hayas exigido su atención, pero porque tus palabras tienen peso. Tus frases son precisas. Tu tono es tranquilo. Tus ideas están estructuradas. Cada frase suena deliberada, como si ya hubieras pensado 3 pasos por delante. Puede que la gente no entienda del todo porque te respeta, pero lo sienten. Y en un mundo donde todos hablan más alto, más rápido y con más emoción que nunca, la persona que habla con inteligencia se vuelve imposible de ignorar. Esto no es carisma. Esto no es personalidad. Esto no es solo confianza. Esto es algo más profundo. Es comunicación intelectual. La capacidad de pensar con claridad, hablar estratégicamente y expresar ideas de una manera que inspire respeto natural. Durante siglos, las mentes más influyentes de la historia compartieron un rasgo oculto. Grandes filósofos, líderes visionarios, negociadores brillantes, profesores de élite, incluso los emprendedores más persuasivos. Todos dominaban una habilidad invisible. Sabían cómo hablan las personas inteligentes. Sabían organizar sus pensamientos antes de abrir la boca. Sabían hacer pausas en lugar de divagar. Sabían elegir las palabras que generaban claridad en lugar de confusión. Y lo más importante, sabían cómo hacer que la gente se sintiera inteligente por la forma en que se comunicaban. Porque la inteligencia no se trata solo de lo que sabes. Se trata de cómo expresas lo que sabes. Puedes tener ideas brillantes en tu mente, pero si tu discurso es inconexo, apresurado, emotivo o poco claro, la gente jamás percibirá tu inteligencia. Esta es la cruda realidad de la comunicación. El mundo no premia la inteligencia silenciosa. El mundo premia la inteligencia demostrada. Y la inteligencia manifiesta sigue ciertos patrones. Patrones que puedes aprender. Patrones que puedes entrenar. Patrones que transforman la forma en que la gente te percibe. Este audiolibro no pretende sonar sofisticado. Se trata de desarrollar los hábitos de comunicación de las mentes inteligentes. Hábitos que eliminan las palabras de relleno. Hábitos que agudizan el pensamiento. Hábitos que hacen que tus palabras sean precisas, estructuradas y contundentes. Al finalizar este audiolibro, comprenderás cómo las personas inteligentes organizan sus pensamientos antes de hablar, cómo ralentizan las conversaciones en lugar de perseguirlas, cómo formulan preguntas que elevan instantáneamente su autoridad, cómo eliminan el lenguaje débil y lo reemplazan con precisión, y cómo se ganan el respeto sin siquiera alzar la voz. Porque la verdadera inteligencia no grita. No tiene prisa. No intenta impresionar. La verdadera inteligencia habla con calma. Y todos los demás escuchan. Bienvenidos a la arquitectura del habla inteligente. Cuando termines de escuchar este audiolibro, tus palabras ya no sonarán ordinarias. Sonarán deliberadas, afilado, preciso y inolvidable. Prepárate para transformar tu forma de pensar, la forma en que hablas y la forma en que el mundo te escucha. Capítulo 1. La primera señal de inteligencia: pensar antes de hablar. La mayoría de las personas hablan mientras aún están pensando. Sus palabras quedan incompletas, a medio formar, desorganizado. Empiezan a escribir una frase antes incluso de tener clara la idea en mente. Y el resultado es predecible, trepador, palabras de relleno, confusión. Hablan más, pero dicen menos. Ahora observa a alguien inteligente en una conversación. Hacen algo diferente. Hacen una pausa, solo por un momento, un respiro, un segundo, a veces 2. Y en ese silencio sucede algo importante. Su mente organiza la idea. La estructura aparece. El mensaje queda claro. Entonces hablan, despacio, directamente, deliberadamente. Y de repente, la sala escucha. Porque la claridad atrae la atención. Esa es la clave. La inteligencia no se mide por la rapidez con la que se reacciona. Se mide por la claridad con la que piensas. Y para pensar con claridad se necesita espacio. La mayoría de la gente teme ese espacio. Temen al silencio. Creen que si no responden de inmediato, la gente asumirá que son lentos o inseguros. Así que se apresuran. Llenan el silencio. Reaccionan. Pero lo cierto es lo opuesto. Hablar apresuradamente denota incertidumbre.
El habla deliberada denota inteligencia. Cuando alguien hace una pausa antes de hablar, el cerebro del oyente lo interpreta de manera diferente. Parece un gesto considerado, intencional, revisado, y esas cualidades generan respeto al instante. Por eso, los comunicadores inteligentes no se apresuran al hablar. Dejan que sus pensamientos lleguen primero. Entonces hablan. Piensa en el profesor más inteligente que hayas tenido. ¿Dieron las explicaciones con prisas? ¿O hicieron una pausa? ¿Se lanzaron a las frases de forma impulsiva? ¿O acaso organizaron sus ideas antes de explicarlas? Los mejores pensadores entienden algo simple. Las palabras son herramientas. Y las herramientas deben usarse con cuidado. Ahora hablemos del peligro del habla impulsiva. Porque hablar impulsivamente es una de las maneras más rápidas de parecer poco inteligente. No porque el orador carezca de inteligencia, pero porque su pensamiento está desorganizado. El habla impulsiva suena así. Bueno, creo que quizás lo que deberíamos hacer es analizar la situación y considerar diferentes opciones, porque obviamente hay varias cosas que podrían suceder. Para cuando termina la frase, el oyente ya se ha perdido. No había estructura. No hay claridad. Sin dirección. Solo ruido verbal. Pero el comunicador inteligente transmite la misma idea de manera diferente. Tenemos 3 opciones. Analicemos cada una de ellas. Corto, claro, estructurado. Esa es la diferencia. Y esa diferencia comienza con un hábito sencillo. La pausa. Ahora bien, he aquí algo fascinante sobre el cerebro humano. Cuando haces una pausa antes de hablar, activas tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento y la toma de decisiones. Pero cuando reaccionas al instante, a menudo hablas desde el cerebro emocional, el cerebro reactivo. Y al cerebro reactivo no le preocupa la claridad. Se trata de velocidad. La velocidad lleva a cometer errores. La velocidad conlleva palabras innecesarias. La prisa lleva al arrepentimiento. ¿Cuántas veces has terminado de hablar y has pensado? Podría haberlo expresado mejor. Casi todo el mundo ha vivido ese momento. Porque hablar demasiado rápido evita pensar. Las personas inteligentes se protegen de ese error. Hacen una pausa. Aunque la pausa dure solo 3 segundos. 3 segundos son suficientes. Suficiente para organizar. Basta con elegir mejores palabras. Suficiente para evitar explicaciones innecesarias. Por eso, muchos comunicadores eficaces siguen algo conocido como la regla de los 3 segundos. Siempre que alguien les hace una pregunta, hacen una breve pausa antes de responder. 1, 2, 3. Entonces hablan. Esa pausa crea varios efectos poderosos. En primer lugar, demuestra serenidad. En segundo lugar, demuestra consideración. En tercer lugar, le da tiempo a tu cerebro para estructurar tu respuesta. Y las respuestas estructuradas siempre suenan más inteligentes. Esa es la clave. Ahora quizás te estés preguntando algo. ¿Y si el silencio resulta incómodo? Esa pregunta revela una verdad importante. La mayoría de la gente se siente incómoda con el silencio. Sienten la presión de llenarlo. Pero los comunicadores inteligentes comprenden algo que otros pasan por alto. El silencio no es incómodo. La incertidumbre es incómoda. El silencio es poderoso. Cuando haces una pausa antes de hablar, demuestras control. Demuestras que tus palabras no son casuales. Son elegidos. Y la gente respeta las palabras elegidas. Imaginemos que 2 personas responden a la misma pregunta en una reunión. La primera persona reacciona al instante. Bueno, creo que quizás deberíamos intentar algo diferente porque obviamente la situación está cambiando y puede que tengamos que adaptarnos. La segunda persona hace una pausa. Entonces habla. La estrategia necesita ajustes. El mercado ha cambiado. Esto es lo que sugiero. ¿Qué respuesta suena más inteligente? El segundo. No porque la idea sea diferente. Porque el pensamiento estaba organizado. Y pensar de forma organizada siempre suena más inteligente. Ese es el poder oculto de la pausa. Ahora exploremos otro principio importante. Pensar antes de hablar también protege tu credibilidad. Cuando la gente habla impulsivamente, a menudo se contradice. Cambian de dirección a mitad de la frase. Corrigen sus propios pensamientos repetidamente. Y los oyentes comienzan a cuestionar su fiabilidad. Pero cuando alguien habla con estructura y claridad, ocurre lo contrario. La gente da por sentado que el orador comprende el tema en profundidad. Porque la claridad crea la percepción de dominio. Esa es la clave. No necesitas un lenguaje complicado para parecer inteligente.
Necesitas un lenguaje organizado. La comunicación inteligente no se trata de complejidad. Se trata de precisión. Y la precisión requiere pensar primero, hablando en segundo lugar. Ahora hablemos de disciplina mental. Porque pensar antes de hablar no es solo un hábito. Es una disciplina. Requiere resistir la tentación de reaccionar de inmediato. El impulso de entablar una conversación. La necesidad de demostrar algo rápidamente. En cambio, los comunicadores inteligentes se hacen una pregunta en silencio antes de hablar. ¿Cuál es el punto que quiero destacar? No son 3 puntos. No son 10 ideas. Un punto. Cuando el punto queda claro, las palabras se vuelven claras. Pero si el mensaje no está claro, las palabras divagarán. Y el discurso errático debilita la autoridad. Ahora abordemos algo importante. Hacer una pausa antes de hablar no significa hablar menos. Significa hablar mejor. Menos palabras. Mejores palabras. Palabras que dan dirección. Porque los comunicadores más inteligentes entienden algo poderoso. Cada palabra debe tener un propósito. Las palabras innecesarias diluyen el significado. Es como añadir agua a un café fuerte. Cuanto más añadas, más débil será el sabor. Lo mismo ocurre con el habla. Si se añaden demasiadas palabras, el mensaje desaparece. Pero cuando las palabras son precisas, el mensaje se vuelve contundente. Ahora imagina a alguien en una conversación que responde a todas las preguntas al instante. Sin pausa. Ningún pensamiento. Reacción inmediata. ¿Qué impresión crea eso? Se siente apresurado. Sin filtrar. A veces descuidados. Pero imagínate a alguien que escucha con atención. Pausas. Entonces responde con claridad. Esa persona parece reflexiva. Mesurado. Inteligente. Y a menudo dicen menos. Pero sus palabras tienen más peso. Esa es la transformación que estamos construyendo. Deja de reaccionar al instante. Empieza a responder de forma deliberada. Tienes una opción. Puedes dejar que las conversaciones controlen tus pensamientos. O puedes controlar tus pensamientos antes de hablar. Elige el control. Esa es la primera señal de inteligencia. Y una vez que domines este hábito, sucederá algo interesante. La gente empieza a prestar más atención a tus palabras, porque notan algo diferente. Tu discurso transmite calma. Tus ideas parecen estructuradas. Tus respuestas parecen deliberadas. Y la comunicación deliberada siempre inspira respeto. Ahora recuerda esta conclusión. La inteligencia en la conversación no consiste en hablar rápido. Se trata de hablar con claridad. Y la claridad comienza con un hábito sencillo. La pausa. 3 segundos. Eso es todo lo que se necesita. 3 segundos para organizar tus ideas. 3 segundos para evitar palabras innecesarias. 3 segundos para transformar una reacción en una respuesta. Practícalo. Úselo en las reuniones. Úsalo en conversaciones. Úsalo siempre que alguien te haga una pregunta. Pausa. Pensar. Entonces habla. Porque una vez que aprendas a pensar antes de hablar, tus palabras empezarán a sonar diferentes. Más preciso. Más estructurado. Más inteligente. Y esto es solo el comienzo. Porque en el próximo capítulo exploraremos algo aún más poderoso. Precisión. Cómo las personas inteligentes eligen cuidadosamente sus palabras. Cómo eliminan el lenguaje de relleno. Y cómo transmiten las ideas con tanta claridad que la gente las entiende de inmediato. Porque la comunicación inteligente no se trata solo de pensar. Se trata de elegir las palabras adecuadas una vez que se ha terminado de pensar. Capítulo 2. Precisión. Las personas inteligentes eligen sus palabras con cuidado. Los comunicadores promedio dan vueltas y vueltas. Empiezan una frase sin saber dónde va a terminar. Añaden palabras mientras aún están pensando. Repiten la misma idea de 3 maneras diferentes. Y en algún punto intermedio de esa explicación, el mensaje desaparece. Los oyentes se confunden. La atención se desvía. El orador sigue hablando, con la esperanza de que finalmente se aclare la situación. Pero la claridad rara vez surge por casualidad. La claridad se construye a través de la precisión. Y los comunicadores inteligentes lo entienden profundamente. No hablan para rellenar espacio. Hablan para transmitir significado. Cada palabra tiene un propósito. Cada oración tiene una dirección. Toda explicación tiene una estructura. Sus ideas se mueven como flechas. Directo. Claro. Preciso. Esa es la clave. La precisión es una de las señales más claras de inteligencia. No complejidad. Precisión. Ahora bien,
Hay algo importante que comprender. Mucha gente cree que hablar con inteligencia debe sonar sofisticado. Palabras complicadas, explicaciones largas, lenguaje técnico. Pero esa creencia es errónea. La verdadera inteligencia simplifica. La verdadera inteligencia elimina las palabras innecesarias. La verdadera inteligencia comunica las ideas con tanta claridad que cualquiera que escuche puede comprenderlas de inmediato. Piensa en los profesores más brillantes que hayas conocido. No te impresionaron por su complejidad. Te impresionaron por su claridad. Eran capaces de tomar una idea difícil y explicarla de una manera que resultara obvia. Eso es precisión. Ahora examinemos por qué a los comunicadores promedio les cuesta ser precisos. La respuesta es sencilla. Temen al silencio. Así que siguen añadiendo palabras. Ya lo has oído antes. Bueno, lo que intento decir es que probablemente deberíamos considerar ajustar un poco el enfoque porque podría ayudar a mejorar la situación. Esa frase contiene 20 palabras, pero la idea solo necesitaba 5. Ajustemos la estrategia. Eso es precisión. El mensaje es el mismo, pero uno parece seguro de sí mismo. El otro suena incierto, y la incertidumbre debilita la comunicación. Ahora bien, he aquí algo fascinante sobre la psicología humana. Cuando las personas oyen muletillas, su cerebro las interpreta como vacilación. Palabras como, tal vez, un poco, más o menos, básicamente, supongo. Estas palabras denotan duda. Sugieren que el orador no está seguro de su propia idea, incluso cuando la idea en sí misma es sólida. Por eso, los comunicadores inteligentes los eliminan. Dicen lo que piensan, claramente, directamente, sin disculpas. No necesita su permiso para hablar con claridad. Esa es la transformación. Ahora hablemos de las palabras de relleno, porque las palabras de relleno destruyen silenciosamente la precisión. Casi todo el mundo los usa. Oh, ¿cómo? ¿Sabes? Este tipo de cosas. Al principio parecen inofensivos, pero cuando aparecen repetidamente, debilitan la percepción de inteligencia del oyente. No porque el orador carezca de inteligencia, porque su forma de pensar parece desorganizada. Recuerda lo que aprendimos en el capítulo anterior. Pensar antes de hablar aporta claridad. Ahora añadimos la segunda capa. Elegir las palabras con cuidado. El pensamiento organiza la idea. La precisión plasma la idea. Esa es la clave. Ahora vamos a explorar algo llamado la regla de la oración única. Los comunicadores inteligentes suelen estructurar sus ideas en una sola frase clara. Una frase que resume el mensaje principal. Por ejemplo, imagina a alguien explicando un problema en una reunión. Un comunicador promedio podría decir, el problema es que están ocurriendo varias cosas a la vez. Debido a esos factores, la situación se está complicando y puede que tengamos que replantearnos algunas partes del proceso. Pero un comunicador inteligente podría decir, el proceso es ineficiente. Necesitamos simplificarlo. Una frase. Mensaje claro. Comprensión inmediata. Este es el poder de la regla de la frase única. Antes de hablar, hazte una pregunta sencilla. ¿Cuál es la frase que mejor explica mi idea? Una vez que esa frase quede clara, todo lo demás será más fácil. Puedes ampliarlo si es necesario, pero la idea central sigue siendo la misma. Ahora bien, aquí hay algo importante. La precisión requiere valentía, porque la precisión elimina los escondites. Cuando hablas de forma vaga, la gente no puede cuestionarte fácilmente. Pero cuando hablas con claridad, tu idea se hace visible. Y las ideas visibles pueden evaluarse. Algunas personas evitan la precisión por ese motivo. Prefieren la ambigüedad. Pero los comunicadores inteligentes optan por la claridad, porque la claridad hace que las conversaciones avancen. La ambigüedad los paraliza. Tienes una opción. Puedes esconderte tras explicaciones vagas. O bien, puedes expresar tus ideas con precisión. Elige la precisión. Esa es la clave. Ahora hablemos de economía verbal. La economía verbal consiste en decir más con menos palabras. Es uno de los hábitos de comunicación más poderosos que desarrollan las personas inteligentes. Piensa en frases célebres que se te hayan quedado grabadas. Son cortos. El conocimiento es poder. El tiempo es oro. Menos es más. Pocas palabras. Significado fuerte. El cerebro recuerda mejor el lenguaje conciso que las explicaciones largas. Porque el cerebro busca patrones y simplicidad. Así, cuando tu discurso es conciso,
Tus ideas se vuelven memorables. Las ideas memorables influyen en las personas. Ese es el poder oculto de la precisión. Ahora hablemos de otro hábito de los comunicadores inteligentes. Eliminan las presentaciones innecesarias. Muchas personas comienzan las frases así. Solo quería decir que. Lo que estaba pensando antes era. Básicamente lo que intento explicar es. Estas frases retrasan el mensaje. Obligan al oyente a esperar la idea principal. Los comunicadores inteligentes eliminan el retardo. Parten de la idea. Por ejemplo, en lugar de decir, solo quería decir que es posible que haya que modificar el cronograma del proyecto. Decir, es necesario ajustar el cronograma. Claridad inmediata. Instrucciones inmediatas. Eso es precisión. Ahora abordemos algo importante. Precisión no significa hablar con frialdad. La precisión no elimina la personalidad. Simplemente elimina la confusión. Aún puedes contar historias. Aún puedes explicar ideas. Aún puedes añadir ejemplos. Pero el mensaje central debe permanecer claro. Porque una vez que el oyente comprende la idea principal, está dispuesto a escuchar el resto. Pero si la idea principal se oculta entre palabras innecesarias, la atención se pierde. Y la atención es la moneda de cambio de la comunicación. Si pierdes la atención, pierdes influencia. Ahora reforcemos la transformación. Deja de añadir palabras innecesarias. Deja de explicar la misma idea de 3 maneras diferentes. Deja de esconderte detrás de palabras vacías. En cambio, piensa primero. Identificar la idea central. Exprésalo en una frase clara. Entonces detente. Esa disciplina cambia la forma en que la gente percibe tu inteligencia. Porque la precisión indica algo poderoso. Control. Control del lenguaje. Control del pensamiento. Control de las ideas. Y la gente respeta la comunicación controlada. Ahora imaginemos a 2 oradores presentando la misma idea. Uno habla durante 5 minutos sin llegar al punto principal. El otro explica la idea en 30 segundos. ¿Cuál suena más inteligente? El segundo. Porque la inteligencia respeta el tiempo. La precisión respeta la atención. Ahora recuerda esto. Las palabras son herramientas. Úselos con cuidado. Cada palabra innecesaria debilita el mensaje. Cada palabra precisa lo refuerza. Esa es la clave. Ahora bien, esta es la conclusión principal de este capítulo. Las personas inteligentes eligen sus palabras con cuidado. Eliminan el lenguaje de relleno. Hablan con precisión. Expresan las ideas con claridad, utilizando el menor número de palabras necesario. Porque la comunicación inteligente no consiste en sonar complicada. Se trata de sonar claro. Y una vez que domines la claridad y la precisión, tu forma de hablar empezará a sentirse diferente. Más deliberado. Más seguro. Más inteligente. Pero la comunicación no se trata solo de lo que dices. También se trata de lo que eliges no decir. Y en el próximo capítulo, exploraremos una de las herramientas de comunicación más subestimadas de las personas inteligentes. Silencio. Porque a veces los comunicadores más inteligentes no son los que más hablan. Son ellos quienes comprenden el poder de decir menos. Capítulo 3. Control emocional. La voz serena de la autoridad. Las emociones nublan el pensamiento. Y cuando el pensamiento se nubla, el habla se vuelve confusa. Las ideas se enredan. Las oraciones pierden estructura. El tono se vuelve agudo. Las palabras se vuelven descuidadas. Y en ese momento, sucede algo importante. La gente deja de percibir tu inteligencia. Empiezan a percibir tus emociones. Por eso, los comunicadores inteligentes cuidan mucho una habilidad en particular. Control emocional. No se precipitan a discutir. No reaccionan al instante. No permiten que la frustración dicte su tono. En cambio, reducen la velocidad. Ellos respiran, observan y responden con serenidad. Esa calma lo cambia todo. Porque la calma transmite autoridad. Piensa en la última vez que viste una discusión acalorada. 2 personas discutiendo. Las voces se alzan. Interrupciones. Tonos defensivos. ¿Qué se sintió? Caótico. Improductivo. Pero imagínese a alguien entrando en esa misma situación con una presencia serena. Ellos escuchan. Hablan lentamente. Mantienen un tono constante. De repente, la dinámica de la conversación cambia. La tormenta emocional comienza a amainar. Ese es el poder del control emocional. Estabiliza la conversación. Y la estabilidad inspira respeto. Esa es la clave.
La inteligencia no se demuestra ganando discusiones. Se revela controlando tus reacciones. Ahora bien, he aquí algo fascinante sobre la psicología humana. Cuando alguien mantiene la calma en momentos de tensión, el cerebro del oyente lo interpreta como confianza. No es debilidad. Confianza. Porque la calma sugiere control. Control de los pensamientos. Control de las emociones. Control del habla. Y el control es una poderosa señal de inteligencia. Pero las reacciones emocionales envían el mensaje opuesto. Cuando alguien se pone a la defensiva, se enfada o se impacienta, el cerebro del oyente registra inestabilidad. Y la inestabilidad debilita la credibilidad, aunque el argumento en sí sea correcto. Por eso la disciplina emocional es importante. Protege la claridad de tu mensaje. Ahora hablemos de la psicología de la compostura verbal. La compostura verbal es la capacidad de mantener un habla firme independientemente del ambiente emocional que te rodee. Cuando alguien critica tu idea, cuando alguien interrumpe, cuando alguien discrepa profundamente, el comunicador promedio reacciona al instante. Alzan la voz, se apresuran a defenderse, hablan más rápido. Pero los comunicadores inteligentes siguen una regla diferente. Disminuyen la velocidad. Hablar más despacio crea espacio. El espacio permite pensar. Pensar genera mejores respuestas. Y mejores respuestas fortalecen la autoridad. Esa es la clave. La velocidad suele estar ligada a la emoción. La calma pertenece a la inteligencia. Ahora vamos a explorar uno de los hábitos más poderosos que utilizan los comunicadores inteligentes. La técnica de la pausa. Siempre que alguien cuestiona su idea, hacen una pausa antes de responder. No es para lograr un efecto dramático. Para mayor claridad. Una respiración. 2 segundos. Esa breve pausa permite que el cerebro emocional se calme. Permite que el cerebro pensante se organice. Sin esa pausa, la mayoría de la gente reacciona automáticamente. Defienden su ego. Interrumpen. Se intensifican. Pero la pausa interrumpe ese patrón. Convierte la reacción en respuesta. Y la respuesta siempre es más fuerte que la reacción. Imagina que alguien critica tu plan en una reunión. Una reacción emocional podría sonar así. Bueno, eso no es exacto porque ya lo habíamos considerado y si hubieras escuchado antes lo entenderías. Ahora la conversación se torna defensiva. Pero con el control emocional, la respuesta cambia. Pausa. Respirar. Entonces di. Analicemos esa preocupación. Misma situación. Energía diferente. Una situación se agrava. El otro se estabiliza. Ese es el poder de la serenidad. Ahora bien, aquí hay algo importante. El control emocional no significa reprimir las emociones. Significa gestionar cómo influyen en tu discurso. Todos sentimos frustración alguna vez. Todos experimentamos desacuerdos. Pero los comunicadores inteligentes se niegan a dejar que la emoción dicte su tono. Porque el tono moldea la percepción. Un tono tranquilo transmite autoridad. Un tono airado comunica inestabilidad. Y la percepción moldea la influencia. Ahora hablemos de otro hábito peligroso. Hablar estando alterado emocionalmente. Cuando las emociones se intensifican, el cerebro reduce su foco de atención. Dejas de pensar estratégicamente. Empiezas a defenderte. Y esa defensa suele dar lugar a palabras imprudentes. Palabras que dañan las relaciones. Palabras que debilitan la credibilidad. Palabras de las que luego te arrepentirás. Por eso, los comunicadores inteligentes retrasan sus respuestas durante los momentos emotivos. No tienen prisa. Permiten que vuelva el pensamiento. A veces, ese retraso es de tan solo unos segundos. A veces es más largo. Pero el principio sigue siendo el mismo. Controla la reacción. Protege el mensaje. Ahora hablemos de algo que mucha gente no entiende. Mantener la calma durante un desacuerdo no te convierte en una persona pasiva. Te hace poderoso. Porque la calma cambia la dinámica emocional de la conversación. Cuando una persona se altera y la otra permanece serena, los observadores confían instintivamente en la persona más tranquila. ¿Por qué? Porque un comportamiento tranquilo transmite confianza. Y la confianza atrae credibilidad. Por eso, los grandes negociadores rara vez alzan la voz. Permanecen tranquilos incluso bajo presión. Porque el control emocional les proporciona una ventaja estratégica. La persona más tranquila ve con mayor claridad. La persona más tranquila piensa con mayor eficacia. La persona más tranquila se comunica con mayor precisión. Esa es la clave. Ahora abordemos otro concepto poderoso. Contagio emocional.
Las emociones se transmiten en las conversaciones. Cuando alguien se enfada, los demás suelen reflejar esa emoción. Pero la calma también se contagia. Cuando mantienes la compostura, los demás ajustan inconscientemente su energía para que coincida con la tuya. Tu presencia serena se convierte en una fuerza estabilizadora. Así es como los comunicadores inteligentes guían los entornos emocionales. No mediante la dominación, regulándolas. Eso es liderazgo sutil. Ahora imaginemos dos escenarios. En el primer caso, alguien critica tu idea y tú reaccionas emocionalmente. La discusión se acalora. La gente se centra en el conflicto en lugar de en el problema. En el segundo caso, alguien critica tu idea y tú mantienes la calma. Tú escuchas. Respondes con detenimiento. Ahora la conversación sigue siendo productiva. La gente se centra en las soluciones. La diferencia no radica en la inteligencia. La diferencia radica en el control emocional. Ahora bien, aquí está la transformación. Deja de reaccionar al instante. Deja de hablar mientras las emociones están a flor de piel. Deja de defender tu ego durante un desacuerdo. En cambio, pausa, respirar, pensar. Entonces responde con calma. Tienes una opción. Puedes permitir que las emociones controlen tu forma de hablar. O puedes controlar tu forma de hablar a pesar de las emociones. Elige el control. Esa es la clave. Porque el control emocional protege algo extremadamente valioso. Tu autoridad. Cuando la gente ve que mantienes la calma en momentos de tensión, empiezan a confiar más en tu criterio. Te ven como una persona estable, confiable, considerado. Esas cualidades generan respeto de forma natural. Y el respeto fortalece la comunicación. Ahora recuerda esta importante verdad. La inteligencia no se mide únicamente por lo que uno sabe. Se mide por cómo te comportas cuando te ponen a prueba. Cualquiera puede parecer inteligente cuando todo está en calma. Pero la verdadera disciplina comunicativa surge bajo presión. Durante el desacuerdo. Durante el conflicto. Ahí es donde se hace visible el control emocional. Ahora reforcemos la lección. La disciplina emocional requiere práctica. No lo dominarás de la noche a la mañana. Pero cada conversación te brinda una oportunidad. Cuando alguien interrumpa, haga una pausa. Cuando alguien no esté de acuerdo, respira. Cuando aumente la tensión, hable más despacio. Con el tiempo, este hábito se vuelve natural. Y cuando se vuelve algo natural, tu comunicación empieza a sentirse diferente. Más estable, más deliberado, más autoridad. Esa voz tranquila se convierte en tu sello personal. Y la gente empezará a notar algo en ti. No te apresures. No reaccionas impulsivamente. Mantén la compostura. Y la compostura inspira respeto. Esta es la conclusión principal de este capítulo. El control emocional es la voz serena de la autoridad. Evita que el habla sea desordenada. Protege la claridad. Estabiliza las conversaciones. Y transmite información de inteligencia al instante. Porque la inteligencia no se demuestra con argumentos. Se revela mediante el control. Pero el control emocional por sí solo no es suficiente. Porque los comunicadores inteligentes también entienden algo más. El poder estratégico del silencio. No es necesario expresar todos los pensamientos con palabras. No todos los momentos requieren palabras. Y en el próximo capítulo, exploraremos la herramienta discreta que los comunicadores inteligentes utilizan con mayor eficacia que nadie. Silencio. Porque a veces la voz más inteligente de la sala es el que menos habla. Capítulo 4. El poder del silencio. Las personas inteligentes no llenan todos los espacios. A la mayoría de la gente le incomoda el silencio. En cuanto una conversación se interrumpe, se apresuran a llenar el vacío. Ellos explican más. Se repiten. Añaden detalles innecesarios. Empiezan a hablar simplemente para evitar la incomodidad del silencio. Pero los comunicadores inteligentes entienden algo que la mayoría de la gente nunca llega a comprender. El silencio no está vacío. El silencio es poderoso. De hecho, el silencio es una de las señales más claras de inteligencia en una conversación. Porque las personas que se sienten cómodas con el silencio se sienten cómodas pensando. No entran en pánico cuando dejan de hablar. No se apresuran a llenar el aire. Dejan espacio. Y ese espacio cambia por completo la dinámica de la comunicación. Piénsalo. ¿Qué sucede cuando alguien hace una pregunta y la otra persona hace una pausa antes de responder? Todos esperan. La atención se agudiza. La sala se vuelve un punto de concentración. ¿Por qué? Porque el silencio crea gravedad.
Atrae la atención hacia las siguientes palabras. Esa es la clave. El silencio prepara a las personas para escuchar. Ahora compárelo con alguien que habla constantemente. Hablan rápido. Llenan cada pausa. Se repiten. Con el tiempo, la gente deja de prestar atención. Porque el habla constante reduce el valor. La escasez crea valor. Y el silencio crea escasez. Los comunicadores inteligentes lo saben instintivamente. No tienen prisa por hablar. Ellos eligen sus momentos. Permiten pausas. Y cuando finalmente hablan, la gente escucha con más atención. Ahora vamos a abordar una idea errónea importante. Mucha gente piensa que el silencio les hace parecer inseguros. Pero lo cierto es lo opuesto. Las personas seguras de sí mismas se sienten cómodas con el silencio. Las personas inseguras se apresuran a llenarlo. Cuando alguien habla despacio y hace pausas, los oyentes lo interpretan como una señal de control. Control de los pensamientos. Control del lenguaje. Controlar la conversación. Ese control indica inteligencia. Ahora hablemos de un hábito conversacional muy efectivo. La pausa estratégica. La pausa estratégica se produce justo antes de responder. Alguien hace una pregunta. En lugar de responder de inmediato, haces una pausa por un momento. Una respiración. 2 segundos. Entonces hablas. Esa breve pausa cumple 3 funciones importantes. En primer lugar, permite que tu mente organice tus pensamientos. En segundo lugar, previene las reacciones emocionales. En tercer lugar, aumenta la importancia que se le atribuye a tu respuesta. Porque cuando alguien hace una pausa antes de hablar, los oyentes asumen que la respuesta es reflexiva. Y un discurso reflexivo es señal de inteligencia. Ahora exploremos otra situación en la que el silencio se vuelve poderoso. Después de hacer una declaración, la mayoría de la gente expone un punto y luego sigue explicando. Repiten la idea. Añaden más palabras. Diluyen el mensaje. Pero los comunicadores inteligentes hacen algo diferente. Dejan claro el punto. Entonces se detienen. Permiten que el silencio retenga la idea. Por ejemplo, un comunicador promedio podría decir: creo que el cronograma del proyecto debe modificarse porque hay varios factores que debemos considerar y si ajustamos el plan ahora podríamos evitar algunos problemas más adelante. Un comunicador inteligente dice: es necesario ajustar el cronograma. Luego, silencio. Ese silencio obliga al oyente a asimilar la idea. Crea peso. Porque el mensaje no está oculto entre palabras innecesarias. Se mantiene solo. Esa es la precisión reforzada por el silencio. Ahora hablemos de otro uso poderoso del silencio. Escuchando. Mucha gente cree que comunicarse consiste en hablar bien. Pero los comunicadores inteligentes saben algo más profundo. Saber escuchar atentamente es igualmente importante. Y el silencio hace posible la escucha. Cuando dejes de interrumpir. Cuando dejas de preparar tu respuesta mientras la otra persona todavía está hablando. Cuando les permites terminar por completo. Sucede algo importante. Entiendes más. Tú escuchas detalles que otros pasan por alto. Y la otra persona se siente respetada. El respeto genera confianza. La confianza fortalece la comunicación. Esa es la clave. El silencio permite la comprensión. He aquí otro efecto psicológico del silencio. Las personas suelen revelar más información cuando hay silencio. Si le haces una pregunta a alguien e inmediatamente vuelves a hablar, te dará una respuesta breve. Pero si haces una pregunta y te quedas callado, a menudo continúan explicando. Llenan el silencio. Revelan detalles. Los negociadores utilizan esta técnica constantemente. Tras formular una pregunta, guardan silencio. La otra persona sigue hablando. Y en esa conversación adicional, surge información valiosa. El silencio crea espacio para la verdad. Ahora abordemos otro hábito que evitan los comunicadores inteligentes. Interrumpiendo. Las interrupciones son señal de impaciencia. Sugieren que quien habla valora más sus propias palabras que los pensamientos de la otra persona. Esto debilita la credibilidad. Porque la gente confía en los comunicadores que escuchan atentamente. El silencio evita las interrupciones. Eso demuestra disciplina. Demuestra respeto. Y el respeto fortalece la influencia. Ahora imagina a 2 personas conversando. La primera persona habla constantemente. Interrumpen. Llenan cada pausa. La segunda persona escucha atentamente. Hacen una pausa antes de hablar. Eligen sus palabras con detenimiento. ¿Cuál parece más inteligente? El segundo. No porque hayan dicho más.
porque controlaban el ritmo de la conversación. Ese ritmo importa. Hablar rápido genera ruido. Un discurso mesurado genera autoridad. El silencio controla el ritmo. Ahora hablemos de algo importante. El silencio también te protege de decir cosas de las que luego te arrepientas. Muchos errores de comunicación se producen porque la gente habla demasiado rápido. Reaccionan emocionalmente. Se apresuran a defenderse. Dicen cosas sin pensar. Pero cuando practicas el silencio, algo cambia. Se crea un momento entre el estímulo y la respuesta. Ese momento le da tiempo a tu mente para pensar. Pensar mejora el habla. Una mejor expresión mejora los resultados. Esa es la clave. El silencio protege la inteligencia. He aquí un hábito poderoso que desarrollan los comunicadores inteligentes. Se sienten cómodos con los momentos de silencio en la conversación. Cuando otros se apresuran a hablar, ellos permanecen tranquilos. Cuando otros se sienten incómodos, ellos se mantienen relajados. Esta comodidad transmite confianza. Porque la confianza no requiere hablar constantemente. La confianza permite la quietud. Y la quietud atrae la atención. Ahora reforcemos la transformación. Deja de temer al silencio. Deja de llenar cada pausa. Deja de explicar la misma idea una y otra vez. En cambio, habla claro. Transmite tu mensaje. Entonces, deja que el silencio lo transmita. Pausa antes de responder. Escucha atentamente. Dejemos que los demás se revelen. Tienes una opción. Puedes capturar cada momento con palabras. O bien, puedes utilizar el silencio estratégicamente. Elige el silencio. Esa es la clave. Porque la comunicación inteligente no consiste en hablar más. Se trata de hablar mejor. Y el silencio hace posible una mejor comunicación. Ahora recuerda esto. El silencio refuerza la precisión. El silencio fortalece la capacidad de escuchar. El silencio refuerza la autoridad. Ralentiza la conversación. Agudiza la atención. Y le da peso a tus palabras. Esta es la conclusión principal de este capítulo. Las personas inteligentes no llenan todos los espacios con palabras. Utilizan el silencio intencionadamente. Hacen una pausa antes de responder. Escuchan atentamente. Dejan que sus ideas se mantengan sin explicaciones innecesarias. Porque el silencio no es debilidad. El silencio es control. Pero dominar la comunicación no se limita a pensar con claridad, hablar con precisión, mantener la calma y usar el silencio. Existe otra habilidad poderosa que desarrollan los comunicadores inteligentes. Saben cómo estructurar sus ideas para que los demás las comprendan al instante. Y en el próximo capítulo, exploraremos esa habilidad. Porque la inteligencia no se trata solo de lo que dices, sino de cuán claramente los demás entienden lo que quieres decir. Capítulo 5. Estructura. Las personas inteligentes organizan sus ideas con claridad. La mayoría de los problemas de comunicación no se deben a la falta de inteligencia. Se deben a la falta de estructura. La gente empieza a hablar antes de conocer el camino de su propia explicación. Saltan de un punto a otro. Introducen ideas sin contexto. Se repiten. Y en algún punto intermedio de esa explicación, el oyente se pierde. No porque la idea sea complicada, porque el mensaje está desorganizado. Los comunicadores inteligentes comprenden algo que la mayoría de la gente ignora. Las ideas deben estar estructuradas. La estructura transforma los pensamientos en comprensión. Sin estructura, incluso las ideas brillantes suenan confusas. Con estructura, incluso las ideas complejas se vuelven simples. Esa es la clave. La claridad no se trata solo de elegir las palabras adecuadas. Se trata de ordenar esas palabras de forma lógica. Ahora piensa en cuántas conversaciones has escuchado donde alguien explica algo como esto. Bueno, primero se dio esta situación, pero en realidad antes de eso sucedió otra cosa, y luego apareció otro problema. El oyente tiene dificultades para seguir la conversación. Pierden la noción del tiempo. La atención se desvanece. Y una vez que la atención se desvanece, la comunicación falla. Pero los comunicadores inteligentes evitan esta trampa. Organizan sus ideas antes de hablar. Siguen esquemas mentales sencillos. Guían al oyente paso a paso. Porque el pensamiento estructurado produce un lenguaje estructurado. Y el habla estructurada indica inteligencia. Ahora hablemos de uno de los marcos de comunicación más poderosos. La estructura de 3 puntos. La atención humana funciona mejor en grupos de 3. Hay 3 ideas fáciles de recordar. 3 ideas crean ritmo. 3 ideas parecen completas. Por eso,
Los comunicadores inteligentes suelen organizar sus pensamientos de esta manera. Primer punto. Segundo punto. Tercer punto. Luego la conclusión. Por ejemplo, imagínese a alguien explicando por qué debe cambiar una estrategia. Un comunicador poco estructurado podría decir: bueno, hay varias razones por las que la estrategia podría necesitar un cambio, ya que algunos resultados han ido disminuyendo y las condiciones del mercado son diferentes ahora, y también podríamos necesitar pensar en ajustar algunos procesos internos. Confuso. No claro. Ahora escucha la versión estructurada. Hay 3 razones por las que necesitamos cambiar la estrategia. En primer lugar, el rendimiento está disminuyendo. En segundo lugar, las condiciones del mercado han cambiado. En tercer lugar, nuestro proceso interno está ralentizando el crecimiento. Por eso la estrategia debe cambiar. Claro, organizado, fácil de entender. La estructura transforma el habla. Esa es la clave. Ahora exploremos otra estructura poderosa que utilizan los comunicadores inteligentes. El marco problema-solución. Siempre que presentas una idea, el cerebro del oyente quiere entender 2 cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Si se presenta una solución antes de definir el problema, surge confusión. Pero si primero se explica claramente el problema, el oyente sentirá curiosidad por la solución. Por ejemplo, el proceso actual retrasa la entrega 2 días. Podemos solucionarlo simplificando el sistema de aprobación. Problema. Solución. Simple. Claro. Eficaz. Ahora hablemos de otro hábito que practican los comunicadores inteligentes. Señalización. La señalización consiste en guiar al oyente a través de la explicación. Les indicas hacia dónde se dirige la conversación. Por ejemplo, permítame explicarles 3 cosas. Primero, necesitamos comprender la situación. En segundo lugar, necesitamos identificar el problema. Finalmente, debemos decidir el siguiente paso. Este método evita confusiones. El oyente sabe exactamente hacia dónde se dirige la explicación. Esa claridad aumenta la confianza, porque cuando la gente entiende tu estructura, confía en tu forma de pensar, y la confianza fortalece la influencia. Ahora abordemos otro problema al que se enfrentan muchos comunicadores: sobrecargar al oyente. A veces la gente intenta explicar demasiadas ideas a la vez. Presentan 5 o 6 puntos. Añaden detalles. Introducen explicaciones adicionales. Y de repente, el oyente no puede recordar el mensaje original. Los comunicadores inteligentes evitan la sobrecarga. Simplifican. Ellos dan prioridad. Se centran en las ideas más importantes. Porque demasiadas ideas debilitan la comunicación. Las ideas concretas lo fortalecen. Esa es la clave. Ahora imagina a 2 personas explicando el mismo concepto. Una presenta 6 ideas dispersas. El otro presenta 3 puntos claros. ¿Qué explicación recordará la gente? El segundo. Porque el cerebro prefiere la información organizada. La estructura hace que las ideas sean memorables. He aquí otra técnica poderosa que utilizan los comunicadores inteligentes. El resumen. Tras explicar un concepto, resumen el mensaje. Por ejemplo, así pues, el punto clave es sencillo. Reducimos la complejidad. Mejoramos la eficiencia. Y nos movemos más rápido. Un resumen refuerza la comprensión. Le recuerda al oyente la idea principal. Y la repetición fortalece la memoria. Por eso, los comunicadores inteligentes suelen repetir las ideas clave de diferentes maneras. No hablar más. Para garantizar la claridad. Ahora hablemos de otro principio importante. Comencemos con la idea principal. Muchas personas llegan al punto principal poco a poco. Comienzan con información general. Luego el contexto. Luego la explicación. Y finalmente, la conclusión. Pero los comunicadores inteligentes a menudo invierten esta situación. Comienzan con la conclusión. Luego explican el razonamiento. Por ejemplo, necesitamos ajustar la estrategia. Aquí están las 3 razones. Claridad inmediata. El oyente sabe hacia dónde se dirige la explicación. Ahora el cerebro escucha con atención. Esa es la clave. Comience con la idea principal. Entonces apóyalo. Ahora abordemos otro error de comunicación. Pensamientos inconclusos. A veces la gente empieza a explicar una idea, pero nunca la termina. Pasan rápidamente a otro tema. Cambian de dirección. Pierden el hilo de su propia explicación. Esto genera confusión. Los comunicadores inteligentes terminan de desarrollar sus ideas,
Completan un punto antes de pasar al siguiente. Esa disciplina crea fluidez. Y la fluidez mantiene al oyente atento. Ahora imagina escuchar a alguien explicar algo con claridad. Primer punto. Segundo punto. Tercer punto. Conclusión. Todo tiene sentido. La conversación fluye con naturalidad. La explicación parece inteligente. Pero la inteligencia proviene de la estructura. No es un lenguaje complicado. La estructura crea la apariencia de claridad. Y la claridad genera credibilidad. Ahora reforcemos la transformación. Deja de hablar con pensamientos dispersos. Deja de saltar de una idea a otra. Deja de sobrecargar las conversaciones con puntos innecesarios. En cambio, organiza tus pensamientos. Elige 3 ideas clave. Explícalos claramente. Luego, resume el mensaje. Tienes una opción. Puedes hablar al azar. O puedes hablar con estructura. Elige la estructura. Esa es la clave. Porque la comunicación estructurada tiene un efecto poderoso. Reduce la confusión. Aumenta la comprensión. Y hace que tu inteligencia sea visible. La gente respeta a los comunicadores que hacen que las ideas sean fáciles de entender. Porque la claridad ahorra tiempo. Y el tiempo es valioso. Ahora recuerda esta importante verdad. La inteligencia no se mide por la complejidad del habla. Se mide por la claridad con la que los demás te entienden. Si a la gente le cuesta seguir tu explicación, el mensaje fracasa. Pero cuando la gente comprende tus ideas de inmediato, tu influencia crece. La estructura lo hace posible. Esta es la conclusión principal de este capítulo. Los comunicadores inteligentes organizan sus ideas antes de hablar. Utilizan marcos de trabajo claros. Guían a los oyentes paso a paso. Presentan las ideas en orden lógico. Porque el pensamiento estructurado produce un lenguaje estructurado. Y el habla estructurada indica inteligencia. Pero el dominio de la comunicación va aún más allá. Porque los comunicadores inteligentes también saben interpretar el ambiente. Comprenden las emociones de los demás. Ajustan su tono. Adaptan su mensaje. Y en el próximo capítulo, exploraremos esa habilidad. Conciencia social. Porque la comunicación inteligente no se trata solo de expresar ideas con claridad. También se trata de comprender a las personas que las escuchan. Capítulo 6. Conciencia social. Las personas inteligentes saben interpretar el ambiente. La comunicación no se trata solo de lo que dices. Se trata de entender con quién estás hablando. Muchas personas se centran únicamente en su mensaje. Preparan su explicación. Organizan sus ideas. Ensayan sus argumentos. Pero olvidan algo crucial. La habitación importa. El estado de ánimo importa. La gente importa. Porque la comunicación no se produce de forma aislada. Sucede en entornos humanos. Y los comunicadores inteligentes lo entienden profundamente. Leen el ambiente antes de hablar. Observan la energía. Observan las reacciones. Ajustan su tono. Esa es la clave. Conocer a las personas transforma la comunicación. Ahora piensa en una situación en la que alguien da la explicación perfecta en el momento equivocado. La idea puede ser correcta. La lógica puede ser sólida. Pero el momento no es el adecuado. El ambiente en la habitación es tenso. La gente está distraída. El entorno emocional es inestable. Y el mensaje falla. No porque la idea sea mala. Porque el orador ignoró el contexto. Los comunicadores inteligentes evitan este error. Prestan atención al medio ambiente. Se fijan en el lenguaje corporal. Observan las expresiones faciales. Escuchan el tono. Perciben tensión emocional. Estas señales les indican cómo se debe entregar el mensaje. Esa concienciación aumenta la influencia. Porque cuando la gente se siente comprendida, escucha con más atención. Ahora exploremos un principio psicológico importante. La comunicación humana es emocional antes que lógica. La gente rara vez responde primero a las ideas. Responden primero a los sentimientos. Si alguien se siente respetado, escucha. Si alguien se siente atacado, se defiende. Si alguien se siente ignorado, se desconecta. Esa respuesta emocional moldea la conversación. Y los comunicadores inteligentes lo reconocen de inmediato. No difunden su mensaje a ciegas. Se ajustan. Se adaptan. Guían la conversación con delicadeza. Esa flexibilidad es señal de inteligencia. Ahora imaginemos que 2 comunicadores entran en la misma reunión. El primer orador ignora la sala. Van directamente a su explicación. Hablan rápido. Impulsan su agenda. Pero la gente parece cansada. Algunos parecen distraídos.
Otros parecen frustrados. El orador continúa de todos modos. El mensaje tiene dificultades. Ahora imagina al segundo comunicador. Antes de hablar, observan. Notan la tensión. Notan fatiga. Ajustan su estrategia. Comienzan con calma. Reconocen el estado de ánimo. Hablan con conciencia. De repente, la habitación se vuelve más receptiva. El mismo mensaje. Conciencia diferente. Ese es el poder de la inteligencia social. Ahora hablemos de un hábito que desarrollan los comunicadores inteligentes. Observación previa a la participación. Cuando entran en una habitación, no se apresuran a dominar la conversación. Ellos miran. Ellos escuchan. Entienden la dinámica. ¿Quién lidera la discusión? ¿Quién está callado? ¿Quién es escéptico? ¿Quién brinda su apoyo? Estas señales les ayudan a elegir el mejor momento para hablar. Porque el momento oportuno importa. A veces, la decisión más inteligente es esperar. Ahora hablemos de otra habilidad clave. Ajustando el tono. Las distintas situaciones requieren distintos tonos. Una conversación seria requiere calma y claridad. Una sesión de lluvia de ideas puede aportar más energía. Una situación de conflicto requiere autocontrol emocional. Los comunicadores inteligentes adaptan su tono en consecuencia. No utilizan el mismo estilo en todas partes. Porque la comunicación es contextual. La habitación marca la pauta. Esa es la clave. Ahora exploremos otro aspecto de la conciencia social. Lenguaje corporal. Las personas se comunican constantemente sin palabras. Postura, expresión facial, contacto visual, pequeños gestos. Todas estas señales revelan información. Cuando alguien se inclina hacia adelante, aumenta el interés. Cuando alguien se cruza de brazos, puede parecer que está a la defensiva. Cuando alguien evita el contacto visual, puede haber incomodidad. Los comunicadores inteligentes detectan estas señales. Adaptan su mensaje en función de ellos. Si la sala parece confusa, lo aclaran. Si la habitación parece ofrecer resistencia, disminuyen la velocidad. Si la sala parece estar ocupada, continúan. Este ajuste constante fortalece la comunicación, porque el hablante se vuelve receptivo en lugar de rígido. Ahora hablemos de empatía. La empatía no es una debilidad. La empatía es conciencia. Significa comprender cómo los demás experimentan la conversación. Los comunicadores inteligentes se hacen preguntas durante las conversaciones. ¿Qué siente la otra persona? ¿Qué preocupaciones podrían tener? ¿Qué resultado desean? Esta perspectiva mejora drásticamente la comunicación, porque cuando las personas se sienten comprendidas, se vuelven más abiertas. Y la franqueza genera conversaciones productivas. Ahora imagina presentar una idea que afecte a un equipo. Si te centras únicamente en la lógica, puede surgir resistencia. Pero si primero se reconocen sus preocupaciones, la cooperación resulta más sencilla. Por ejemplo, entiendo que este cambio puede resultar incómodo al principio. Esa frase demuestra conocimiento, demuestra empatía, es una señal de respeto, y el respeto fomenta la escucha. Ahora abordemos otro error de comunicación: ignorar las señales de retroalimentación. A veces los oyentes muestran confusión, pero el orador continúa explicando como si todo estuviera claro. A veces, los oyentes parecen incómodos, pero el orador ignora la tensión emocional. Esa falta de conciencia debilita la comunicación. Los comunicadores inteligentes están constantemente atentos a la retroalimentación. Observan reacciones sutiles. Si surge confusión, simplifican. Si surge alguna resistencia, la aclaran. Si se observa interés, se expanden. Esa flexibilidad mejora la comprensión. Ahora reforcemos algo importante. La conciencia social requiere atención. No puedes percibir el ambiente si tu mente está enfocada únicamente en tu próxima frase. Debes escuchar con atención. Observa con atención. Mantente presente. La presencia agudiza la percepción. La percepción fortalece la comunicación. Esa es la clave. Ahora imagina a un comunicador que entienda tanto las ideas como a las personas. Estructuran sus pensamientos con claridad. Hablan con precisión. Mantienen el control emocional. Y se adaptan a la habitación. Esa combinación crea una comunicación poderosa. Porque la inteligencia se hace visible, no mediante palabras complejas, a través de la concienciación. Ahora reforcemos la transformación. Deja de hablar como si la habitación no importara. Deja de lanzar ideas sin observar las reacciones. Deja de ignorar las señales emocionales. En cambio,
Observa primero. Escuche atentamente. Ajusta tu tono. Responder a la sala. Tienes una opción. Puedes introducir tu mensaje a la fuerza en la conversación. O bien, puedes guiar la conversación de forma inteligente. Elige la conciencia. Esa es la clave. Porque la comunicación no es un monólogo. Se trata de una interacción dinámica. Y los comunicadores inteligentes lo tratan de esa manera. Ahora recuerda esta importante verdad. La gente no solo evalúa lo que dices. Evalúan que también los entiendes. Cuando las personas se sienten vistas, se vuelven receptivas. Cuando las personas se sienten ignoradas, se resisten. La conciencia social crea esa conexión. Y la conexión fortalece la influencia. Esta es la conclusión principal de este capítulo. Los comunicadores inteligentes saben interpretar el ambiente. Observan señales emocionales. Ajustan su tono. Adaptan su mensaje al entorno. Porque la comunicación no se trata solo de hablar con claridad. Se trata de comprender a las personas. Pero ni siquiera la conciencia social es suficiente por sí sola. Porque los comunicadores inteligentes también saben cómo manejar los desacuerdos. Saben cómo manejar las críticas. Saben cómo reaccionar cuando alguien cuestiona sus ideas. Y en el próximo capítulo, exploraremos esa habilidad. Gestionar los desacuerdos de forma inteligente. Porque la verdadera prueba de la comunicación no es cuando todo el mundo está de acuerdo contigo. Es cuando alguien no lo hace. Capítulo 7. ¿Cómo manejar los desacuerdos? Las personas inteligentes no pelean, sino que buscan soluciones. El desacuerdo es inevitable. Si hablas lo suficiente, alguien te desafiará. Alguien cuestionará tu idea. Alguien interrumpirá tu explicación. Alguien no estará de acuerdo con tu conclusión. Eso es normal. Pero lo que importa no es el desacuerdo en sí. Lo que importa es cómo respondes a ello. Porque el desacuerdo revela algo importante. Revela madurez en la comunicación. Las personas con una capacidad de comunicación promedio tratan el desacuerdo como una batalla. Defienden su postura de inmediato. Interrumpen. Ellos discuten. Intentan demostrar que la otra persona está equivocada. La conversación se convierte en una competición. Los egos chocan. Las voces se alzan. Y la claridad desaparece. Pero los comunicadores inteligentes abordan el desacuerdo de manera diferente. Ellos no pelean. Ellos redirigen. Esa es la clave. Entienden que el desacuerdo no es una amenaza. Es información. Revela perspectivas. Preocupaciones. Malentendidos. Y los comunicadores inteligentes utilizan esa información. Guían la conversación en lugar de intensificarla. Ahora piensa en la última vez que alguien no estuvo de acuerdo contigo. ¿Qué pasó dentro de tu mente? ¿Sentiste la necesidad de defenderte? ¿Aumentó ligeramente tu ritmo cardíaco? ¿Tu mente se apresuró a demostrar tu punto? Esa reacción es natural. El cerebro interpreta el desacuerdo como una amenaza social. Pero reaccionar emocionalmente debilita la comunicación. Porque la defensa emocional desvía la conversación de las ideas. Convierte la discusión en un conflicto personal. Los comunicadores inteligentes evitan esa trampa. Disminuyen la velocidad. Permanecen tranquilos. Ellos escuchan. Porque escuchar durante un desacuerdo revela información valiosa. Y la información mejora las respuestas. Esa es la clave. Ahora vamos a explorar el primer hábito que utilizan los comunicadores inteligentes durante un desacuerdo. Reconocen antes de responder. En lugar de rechazar a la otra persona de inmediato, reconocen su punto de vista. Por ejemplo, en lugar de decir, estás malinterpretando la situación. Preguntar, ¿qué parte del plan no te resulta clara? Ahora la otra persona explica su punto de vista. Y esa explicación revela el verdadero problema. Una vez que comprenda el problema real, podrá responder de manera más eficaz. Las preguntas generan claridad. Esa es la clave. Ahora hablemos de nuevo sobre la disciplina emocional. Porque el desacuerdo suele desencadenar emociones. Cuando alguien critica tu idea, puede sentirse como algo personal. Pero los comunicadores inteligentes separan las ideas de la identidad. No dejan que su ego influya en cada sugerencia. Evalúan los comentarios con calma. A veces, el desacuerdo revela un error. A veces revela un malentendido. A veces revela una nueva perspectiva. Pero reaccionar emocionalmente impide el aprendizaje. Un análisis sereno fomenta la mejora. Esa mentalidad fortalece la comunicación. Ahora imaginen a dos comunicadores recibiendo críticas. Uno se pone a la defensiva. Interrumpen. Ellos discuten.
Intentan ganar. El otro escucha atentamente. Evalúan la preocupación. Responden con detenimiento. ¿Qué comunicador parece más inteligente? El segundo. Porque la inteligencia se mantiene serena bajo presión. Ahora vamos a hablar de otro principio importante. No todos los desacuerdos necesitan solución. Algunas conversaciones implican diferentes perspectivas que no pueden conciliarse por completo. Y eso es aceptable. Los comunicadores inteligentes saben cuándo dejar de discutir. Reconocen cuando continuar la discusión no aporta ningún valor. En ese momento, mantienen el respeto y siguen adelante. Por ejemplo, comprendo tu punto de vista, aunque lo abordemos de manera diferente. Esa afirmación pone fin a la tensión, preserva la relación y evita conflictos innecesarios. Eso es madurez en la comunicación. Ahora vamos a analizar otro error que mucha gente comete durante un desacuerdo. Hablan demasiado rápido. Se apresuran a defender su posición. Interrumpen las explicaciones. Pero los comunicadores inteligentes van más despacio. Dejan que la otra persona termine. Escuchan atentamente. Entonces responden. Esta disciplina mejora la calidad de la respuesta. Porque las respuestas basadas en una comprensión completa son más sólidas que las reacciones basadas en suposiciones. Ahora reforcemos algo importante. Ganar una discusión no siempre significa ganar la conversación. A veces, puedes demostrar algo y aún así dañar la relación. Los comunicadores inteligentes comprenden este equilibrio. Protegen tanto la claridad como el respeto. Porque la influencia crece a través de la confianza. Y la confianza desaparece cuando la comunicación se vuelve hostil. Esa es la clave. Ahora imagina una conversación en el lugar de trabajo. Dos colegas discrepan sobre una estrategia. Una persona se pone a la defensiva. La conversación se torna tensa. La productividad disminuye. La segunda persona permanece tranquila. Hacen preguntas. Reconocen las preocupaciones. Reorientan el debate hacia las soluciones. Ahora el desacuerdo se vuelve útil. Las ideas mejoran. Las decisiones fortalecen. Y la relación permanece intacta. Eso es un desacuerdo inteligente. Ahora reforcemos la transformación. Dejen de tratar el desacuerdo como un ataque personal. Deja de apresurarte a defender tu ego. Deja de intentar dominar las conversaciones. En cambio, escucha primero. Reconocer las diferentes perspectivas. Hacer las cuestiones. Reorientar la conversación hacia las soluciones. Tienes una opción. Puedes intensificar el desacuerdo. O bien, puedes guiarlo de forma inteligente. Elija orientación. Esa es la clave. Porque un buen manejo del desacuerdo puede fortalecer la comunicación. Revela las debilidades de las ideas. Introduce nuevas perspectivas. Mejora la toma de decisiones. Pero solo cuando la conversación se mantenga tranquila y respetuosa. Ahora recuerda esta importante verdad. La gente no respeta a los comunicadores que argumentan de forma agresiva. Respetan a los comunicadores que se mantienen serenos y reflexivos. Porque las respuestas tranquilas transmiten confianza. Y la confianza atrae credibilidad. Esta es la conclusión principal de este capítulo. Los comunicadores inteligentes no discuten cuando hay desacuerdo. Redirige las conversaciones. Reconocen las diferentes perspectivas. Hacen preguntas. Mantienen el control emocional. Porque el desacuerdo no es una amenaza. Es una oportunidad para pensar mejor. Pero existe otro hábito que desarrollan los comunicadores inteligentes que fortalece cada conversación que mantienen. Saben cómo hacer que sus ideas sean memorables. Saben cómo utilizar la narración de historias y los ejemplos para que su mensaje cale hondo. Y en el próximo capítulo, exploraremos esa habilidad. Porque la comunicación inteligente no se trata solo de ser claro. Se trata de ser recordado. Capítulo 8. ¿Cómo hacer que las ideas sean memorables? Las personas inteligentes utilizan historias y ejemplos. La comunicación clara es poderosa. Pero una comunicación memorable es aún más poderosa. Porque si la gente olvida lo que dijiste, tu influencia desaparece. Las ideas que no se recuerdan no pueden influir en las decisiones. No pueden cambiar su comportamiento. No pueden inspirar a la acción. Por eso, los comunicadores inteligentes entienden algo importante. La claridad es solo el primer paso. La capacidad de ser recordada es la segunda. Y la capacidad de recordar se basa en los ejemplos. De historias. A partir de imágenes que permanecen en la mente. Porque el cerebro humano no está diseñado para recordar lenguaje abstracto. Recuerda experiencias.
Recuerda las emociones. Recuerda historias. Esa es la clave. Las historias activan la memoria. Ahora piensa en la última conversación que recuerdas con claridad. ¿Estaba lleno de explicaciones técnicas? Probablemente no. Probablemente contenía una historia. Un ejemplo. Un momento vívido que hizo que la idea pareciera real. Así es como los comunicadores inteligentes transmiten su mensaje. No solo explican ideas. Ellos los ilustran. Ahora imagina a alguien explicando la importancia de la preparación. Un comunicador promedio podría decir, la preparación mejora el rendimiento. Correcto, pero olvidable. Un comunicador inteligente podría decir, un músico no sube al escenario esperando que la actuación funcione. Practican hasta que la actuación se vuelve inevitable. Ahora la idea se vuelve visual. Ya ves al músico. Imagínate la preparación. La lección se vuelve memorable. Ese es el poder de la ilustración. Ahora vamos a explorar por qué las historias son tan efectivas. La neurociencia demuestra que las historias activan simultáneamente múltiples áreas del cerebro. Cuando alguien escucha una historia, el cerebro procesa imágenes, emociones y movimiento. Pero cuando alguien escucha explicaciones abstractas, el cerebro procesa principalmente el lenguaje. Las historias crean experiencias mentales más enriquecedoras. Y las experiencias más enriquecedoras permanecen en la memoria durante más tiempo. Por eso, los comunicadores inteligentes utilizan las historias estratégicamente. No constantemente. Estratégicamente. Saben cuando un concepto necesita un ejemplo. Cuando un mensaje necesita un momento. Ahora hablemos de otra poderosa herramienta de comunicación. Analogías. Las analogías comparan ideas desconocidas con experiencias familiares. Simplifican la complejidad. Por ejemplo, explicar el liderazgo mediante definiciones abstractas puede resultar complicado. Pero una analogía lo simplifica. El liderazgo es como dirigir un barco. No puedes controlar el océano, pero sí puedes controlar la dirección. Ahora la idea queda clara al instante. Las analogías tienden puentes entre conceptos complejos y la comprensión cotidiana. Esa es la clave. Ahora imagina explicar la disciplina de la comunicación. Una explicación promedio podría ser algo así. Un lenguaje cuidadoso mejora la eficacia de la comunicación. Técnicamente correcto, pero olvidable. Ahora consideremos esta analogía. Las palabras son herramientas. Úselos con cuidado. Un martillo puede construir una casa o destrozar una ventana. Ahora el oyente comprende el punto de inmediato. Y lo recuerdan. Porque al cerebro le encantan las comparaciones. Ahora hablemos de otro error que suelen cometer los comunicadores. Sobrecargar su explicación con datos. Los hechos importan. Pero los hechos por sí solos rara vez crean recuerdos. Imagina a alguien presentando 5 estadísticas seguidas. El oyente los oye, pero en cuestión de minutos desaparecen. Ahora imagina presentar una estadística y vincularla a una historia. La estadística cobra sentido. La historia es su pilar fundamental. La memoria se fortalece. Así es como los comunicadores inteligentes combinan la lógica y la narrativa. Ahora exploremos algo más a fondo. Las historias también crean una conexión emocional. Y la conexión emocional aumenta la atención. Cuando las personas sienten algo durante una comunicación, recuerdan más. Porque la emoción indica importancia. Esto no significa que todas las conversaciones deban volverse dramáticas. Simplemente significa que los ejemplos deben parecer reales. Importante. Humano. Por ejemplo, en lugar de explicar el peligro de una mala comunicación en términos abstractos, podrías decir, una vez presencié una reunión en la que una idea brillante fracasó. No porque la idea fuera débil, porque la explicación era confusa. Nadie lo entendió. Y la oportunidad desapareció. Ahora el oyente imagina la situación. Ellos sienten la lección. Y lo recuerdan. Esa es la clave. Los ejemplos dan vida a las ideas. Ahora abordemos algo importante. Las historias deben seguir siendo sencillas. Algunos comunicadores cuentan historias demasiado largas. Demasiado detallado. Demasiado complejo. El mensaje desaparece dentro de la narración. Los comunicadores inteligentes evitan este error. Mantienen las historias cortas. Concentrado. Importante. La historia existe para respaldar la idea. No lo reemplaces. Por ejemplo, un ingeniero resolvió una vez un problema importante con una sola frase. Los demás llevaban 10 minutos explicando. Dijo una cosa. La habitación quedó en silencio. Y todos lo entendieron de inmediato.
Ese es el poder de la claridad. Cuento corto. Lección clara. Impacto memorable. Ahora hablemos de otro hábito poderoso. Utilizando un lenguaje vívido. Un lenguaje vívido crea imágenes mentales. Por ejemplo, en lugar de decir, el proyecto fracasó debido a la mala comunicación. Decir, el proyecto fracasó porque el mensaje nunca llegó a las personas que necesitaban escucharlo. Ahora el oyente ve el colapso. Ellos sufren las consecuencias. Las imágenes fortalecen la memoria. Ahora imagina a dos comunicadores presentando el mismo concepto. Uno lo explica con un lenguaje abstracto. El otro lo explica con ejemplos e imágenes. ¿Qué explicación recordará la gente mañana? El segundo. Porque las historias crean puntos de referencia para las ideas. Esa es la clave. Ahora reforcemos algo importante. La comunicación memorable no tiene que ver con el entretenimiento. Se trata de comprender. Las historias y los ejemplos ayudan a la gente a comprender más rápido. Y la comprensión genera influencia. Porque cuando la gente te entiende, confía en tus ideas. La confianza fortalece la comunicación. Ahora reforcemos la transformación. Deja de explicar ideas solo con lenguaje abstracto. Deje de basarse únicamente en descripciones técnicas. En cambio, utilice ejemplos. Utilice comparaciones. Utiliza cuentos cortos. Dar vida a las ideas. Tienes una opción. Puedes hablar en términos de conceptos. O puedes hablar a través de tus experiencias. Elige experiencias. Esa es la clave. Porque las experiencias permanecen en la memoria. Ahora recuerda esta importante verdad. La gente rara vez recuerda conversaciones enteras. Pero recuerdan momentos. Una frase que resonó. Un ejemplo que tenía sentido. Una historia que ilustraba la idea. Los comunicadores inteligentes crean esos momentos intencionalmente. Ahora imagina tu próxima conversación. Explica una idea con claridad. Lo respaldas con una historia sencilla. El oyente lo entiende inmediatamente. Horas después, todavía lo recuerdan. Días después, se lo repiten a otra persona. Ahora tu idea se difunde. Eso es influencia comunicativa. Esta es la conclusión principal de este capítulo. Los comunicadores inteligentes logran que sus ideas sean memorables. Utilizan ejemplos. Utilizan analogías. Utilizan cuentos cortos. Porque el cerebro recuerda las experiencias con mayor facilidad que las explicaciones abstractas. Y las ideas memorables llegan más lejos que las que se olvidan. Pero incluso una comunicación memorable debe conducir a alguna parte. Porque la etapa final de la comunicación inteligente no consiste simplemente en ser comprendido. Está influyendo en la acción. Y en el próximo capítulo, exploraremos esa habilidad. Cómo los comunicadores inteligentes orientan las conversaciones hacia la toma de decisiones. Porque una comunicación eficaz no solo informa a la gente, los conmueve. Influencia. Las personas inteligentes guían las conversaciones hacia la acción. La comprensión es poderosa. Pero la comprensión por sí sola no es el objetivo de la comunicación. El objetivo real es el movimiento. Movimiento de ideas. Movimiento de decisiones. Movimiento del comportamiento. Si la gente te entiende pero nada cambia, la comunicación fue incompleta. Ahí es donde comienza la influencia. Los comunicadores inteligentes no hablan solo para expresar ideas. Hablan para orientar los resultados. Con cuidado. Tranquilamente. Estratégicamente. Porque influir no se trata de obligar a la gente. Se trata de guiarlos. Esa es la clave. Ahora aclaremos algo de inmediato. Influir no es manipular. La manipulación oculta las intenciones. La influencia revela la dirección. Un manipulador intenta controlar a la gente en secreto. Un comunicador inteligente lidera a las personas con franqueza. A través de la claridad. Mediante la lógica. A través de la confianza. Y la confianza es la base de la influencia. Sin confianza, incluso las ideas brillantes encuentran resistencia. Con confianza, incluso las ideas difíciles logran ser aceptadas. Por eso, los comunicadores inteligentes generan credibilidad antes de imponer decisiones. Aportan claridad. Demuestran serenidad. Demuestran respeto. Solo entonces logran orientar la conversación hacia adelante. Ahora examinemos cómo funciona realmente la influencia en las conversaciones. El primer paso es la alineación. Antes de que la gente se incline por tu idea, debe sentirse comprendida. Si se sienten ignorados, se resisten. Si se sienten respetados, escuchan. Por lo tanto,
Los comunicadores inteligentes comienzan por reconocer las diferentes perspectivas. Por ejemplo, entiendo por qué existe esa preocupación. Esa simple frase reduce la resistencia. Indica que hay conciencia. Y una vez que disminuye la resistencia, la influencia se vuelve posible. Ahora hablemos de otro principio fundamental. La gente rara vez cambia de opinión porque haya sido derrotada en una discusión. Cambian de opinión cuando una nueva perspectiva tiene sentido. Eso significa que la influencia requiere orientación, no confrontación. Los comunicadores promedio discuten. Ellos empujan más fuerte. Repiten su argumento más alto. Pero los comunicadores inteligentes cambian el rumbo de la conversación con delicadeza. Presentan posibilidades. Hacen preguntas. Guían el pensamiento. Por ejemplo, en lugar de decir, te equivocas, dicen, consideremos otra posibilidad. Ahora se abre la conversación. El oyente se siente invitado, no atacado. Y las mentes invitadas exploran ideas con mayor disposición. Esa es la clave. Ahora exploremos de nuevo el poder de las preguntas. Las preguntas son una de las herramientas de influencia más poderosas. Porque las preguntas activan el pensamiento. Cuando alguien responde a una pregunta, participa en el proceso de razonamiento. Y la participación aumenta la propiedad. Por ejemplo, en lugar de decir, esta estrategia mejorará la eficiencia. Preguntar, ¿qué pasaría si el proceso se acelerara un 30%? Ahora el oyente imagina el resultado por sí mismo. Exploran mentalmente el beneficio. Y una vez que alguien imagina un resultado positivo, la aceptación se vuelve más fácil. Esa es una influencia sutil. Ahora hablemos de encuadre. Enmarcar una idea significa presentarla de una manera que resalte su valor. Una misma idea puede sonar completamente diferente dependiendo de cómo se formule. Por ejemplo, este cambio requerirá un esfuerzo adicional. Ese marco crea resistencia. Ahora consideremos un marco diferente. Este cambio nos ahorrará tiempo cada semana. La misma idea. Enfoque diferente. Uno de ellos hace hincapié en el costo. El otro enfatiza el beneficio. Los comunicadores inteligentes eligen cuidadosamente los marcos de referencia. Porque el cerebro reacciona de forma diferente dependiendo de lo que ve primero. Ahora imagina que presentas una nueva propuesta. Podrías empezar describiendo la dificultad. O bien, podrías empezar describiendo la oportunidad. El segundo enfoque genera curiosidad en lugar de vacilación. Esa es la clave. Centra la atención en el beneficio. Ahora hablemos de otro hábito poderoso. Finalizar las conversaciones con claridad. Muchas discusiones terminan en incertidumbre. La gente habla. Se intercambian ideas. Pero no se vislumbra una dirección clara. Los comunicadores inteligentes evitan esa confusión. Resumen el resultado. Por ejemplo, así que el siguiente paso es revisar el plan mañana. Simple, claro, procesable. Este hábito hace que las conversaciones avancen, porque la influencia tiene que conducir a alguna parte. Ahora imagina una conversación en la que se intercambian ideas pero después no sucede nada. La conversación se desvanece. El impulso desaparece. Pero cuando alguien define el siguiente paso, comienza el progreso. Esa persona se convierte en el líder natural de la conversación. No por autoridad. A través de la claridad. Ahora exploremos otro principio. La confianza atrae influencia. Cuando alguien habla con claridad, calma y deliberación, la gente confía más fácilmente en sus indicaciones. Pero cuando alguien se muestra inseguro, su influencia se debilita. Por eso todas las habilidades que aprendiste anteriormente son importantes. Piensa antes de hablar. Elegir las palabras precisas. Mantener el control emocional. Utilizar el silencio de forma eficaz. Estructurar las ideas con claridad. Leyendo la habitación. Manejar los desacuerdos con calma. Hacer que las ideas sean memorables. Todas estas habilidades generan credibilidad. Y la credibilidad refuerza la influencia. Esa es la clave. La influencia se basa en la disciplina comunicativa. Ahora abordemos otro punto importante. Influir requiere paciencia. A veces la gente necesita tiempo para aceptar una idea. Si presionas con demasiada agresividad, la resistencia aumenta. Pero si te permites reflexionar, la aceptación se vuelve más fácil. Los comunicadores inteligentes entienden el momento oportuno. Introducen las ideas gradualmente. Dejan espacio para pensar. Guían las conversaciones paso a paso. Ahora imaginemos a dos comunicadores presentando la misma propuesta.
Uno empuja agresivamente. Exigen un acuerdo inmediato. El otro explica con calma. Invitan a dar retroalimentación. Guían la conversación gradualmente. ¿Qué propuesta tiene más probabilidades de éxito? El segundo. Porque la influencia respeta la psicología humana. Ahora reforcemos la transformación. Deja de intentar dominar las conversaciones. Dejen de forzar un acuerdo. Deja de creer que los argumentos más contundentes generan mayor influencia. En cambio, generar confianza. Haga preguntas reflexivas. Plantea las ideas con claridad. Orientar la conversación hacia la acción. Tienes una opción. Puedes impulsar las ideas con agresividad. O bien, puedes guiar las ideas de forma inteligente. Elija orientación. Esa es la clave. Porque la comunicación inteligente mueve a las personas sin presión. Ahora recuerda esta importante verdad. La gente rara vez sigue a quienes gritan más fuerte. Siguen a quienes piensan con mayor claridad. La claridad genera confianza. La confianza genera influencia. La influencia mueve las decisiones. Y las decisiones determinan los resultados. Ese es el verdadero poder de la comunicación. Esta es la conclusión principal de este capítulo. Los comunicadores inteligentes orientan las conversaciones hacia la acción. Alinean sus perspectivas. Hacen preguntas. Plantean las ideas con claridad. Definen los próximos pasos. Porque la comunicación sin dirección no es más que ruido. Pero la comunicación con dirección genera influencia. Y la influencia genera cambios. Llegamos ahora a la fase final de la comunicación inteligente. Porque dominar estas habilidades cambia más que las conversaciones. Cambia la forma en que la gente te ve, cómo confían en ti, cómo te respetan. Y en el capítulo final, lo reuniremos todo. Porque la comunicación inteligente no es solo una técnica. Se ha convertido en un hábito, una presencia, una reputación. Y una vez que se forma esa reputación, sucede algo extraordinario. La gente empieza a escuchar de forma diferente en el momento en que hablas. La disciplina del habla inteligente. Ahora comprendes algo que la mayoría de la gente nunca se detiene a analizar. La comunicación no es algo casual. No es aleatorio. Y desde luego no es inofensivo. Cada vez que hablas, revelas algo. Estás demostrando la claridad con la que piensas. Con qué calma reaccionas. Que cuidadosamente eliges tus palabras. Y la gente lo nota. A veces, de forma consciente. A menudo, de forma inconsciente. Pero se dan cuenta. Porque el habla es la expresión más visible de la mente. Ahora piensa en cómo se comunica la mayoría de la gente. Hablan mientras aún están pensando. Reaccionan emocionalmente. Llenan el silencio con palabras innecesarias. Saltan de una idea a otra. En lugar de guiar las conversaciones, discuten. Hablan constantemente sin darse cuenta de lo poco que realmente se recuerda de su mensaje. Y luego se preguntan por qué la gente los interrumpe. Porque la gente los malinterpreta. Porque sus ideas no logran captar la atención. No siempre es la idea. A menudo, el problema radica en la entrega. Esa es la clave. La disciplina en la comunicación lo cambia todo. Porque una vez que tu discurso se vuelve deliberado, la gente comienza a percibirte de manera diferente. Tus palabras se vuelven más claras. Tu tono se vuelve más tranquilo. Tus ideas serán más fáciles de seguir. Y algo importante comienza a suceder. La gente empieza a confiar en tu forma de pensar. La confianza genera atención. La atención genera influencia. La influencia crea oportunidades. Ahora recuerda lo que hemos construido juntos en este audiolibro. La comunicación inteligente comienza por pensar antes de hablar. Una simple pausa. Un momento de organización. Porque la inteligencia valora más la claridad que la velocidad. Luego viene la precisión. Elegir las palabras con cuidado. Eliminando el lenguaje de relleno. Transmitir ideas con precisión. Porque las personas inteligentes no se esconden tras explicaciones complicadas. Expresan las ideas con claridad. Luego viene el control emocional. Mantener la calma cuando otros reaccionan. Ralentizar las conversaciones en lugar de intensificarlas. Porque la inteligencia no se demuestra mediante argumentos. Se revela a través del control. Luego llega el silencio. Comprender que no todos los espacios necesitan palabras. Permitir pausas. Escuchar atentamente. Dejar que las ideas respiren. Porque el silencio refuerza la autoridad. Luego la estructura. Organizar las ideas para que otros puedan entenderlas fácilmente. Guiando a los oyentes paso a paso. Porque la estructura transforma el pensamiento en comprensión.
Luego, la conciencia social. Leyendo la habitación. Observar las señales emocionales. Ajustando el tono y el mensaje según corresponda. Porque la comunicación siempre se produce en entornos humanos. Luego, el desacuerdo. Cómo afrontar las críticas sin ponerse a la defensiva. Redirigir las conversaciones en lugar de combatirlas. Porque las respuestas tranquilas revelan un pensamiento más profundo que los argumentos agresivos. Luego, la capacidad de ser recordado. Usando ejemplos. Usando historias. Utilizar imágenes que hagan que las ideas se queden grabadas en la mente. Porque una comunicación olvidada no puede influir en nadie. Luego, influencia. Orientar las conversaciones hacia la acción. Ayudar a las personas a ver las posibilidades. Ayudando a que las ideas avancen. Porque una comunicación eficaz no solo informa a la gente, los conmueve. Y por último, la constancia. Porque estos hábitos deben aparecer repetidamente. Conversación tras conversación. Momento tras momento. Hasta que algo poderoso se forme. Una reputación. Una reputación de claridad. Tiene fama de pensar con calma. Reputación de tener ideas estructuradas. Tiene fama de hablar con profundidad. Y una vez que se forma esa reputación, sucede algo extraordinario. La gente empieza a escuchar antes de que termines de hablar. No porque les hayas exigido su atención. Porque te lo has ganado. Ese es el verdadero objetivo. No dominio. Respeto. Ahora entiendan esto claramente. No necesitas convertirte en una persona diferente. No necesitas cambiar tu personalidad. Simplemente necesitas cambiar tus hábitos. Haz una pausa antes de hablar. Elige tus palabras con cuidado. Mantén la calma. Utiliza el silencio con sabiduría. Estructura tus ideas. Escuche atentamente. Dirige las conversaciones de forma inteligente. Estas son habilidades. Y las habilidades mejoran con la práctica. Cada conversación se convierte en una oportunidad. Cada debate se convierte en una formación. Cada desacuerdo se convierte en una oportunidad para practicar la compostura. Así es como se desarrolla el dominio de la comunicación. No de la noche a la mañana, pero a través de la repetición. Ahora imaginen el impacto a largo plazo. Tus ideas se vuelven más fáciles de entender. Tus palabras tienen más peso. Tu presencia en las conversaciones se vuelve más respetada. La gente empieza a confiar en tu criterio. Tu voz se vuelve valiosa. No más alto, más claro. Ese es el poder del habla inteligente. Y una vez que lo experimentes, te darás cuenta de algo importante. La comunicación no se trata solo de expresar pensamientos. Se trata de dar forma a cómo esos pensamientos se propagan por el mundo. Tu voz tiene influencia. Tus palabras dan forma a la percepción. Y tus hábitos de comunicación dan forma a tu reputación. Así que, a partir de ahora, recuerden un principio sencillo. No hables por hablar. Habla para comunicarte. Habla para aclarar. Habla con el guía. Habla para generar comprensión. Porque las personas inteligentes no llenan las conversaciones de ruido. Las llenan de significado. Y el significado es lo que la gente recuerda. El significado es lo que crea influencia. El significado es lo que inspira respeto. Tu voz tiene ese potencial. Ahora es tu responsabilidad usarlo con prudencia.